Evidentemente él no puede seguir cediendo porque esto ya es un chantaje, esto es el extorsionista que te llama todos los días y te pide algo, pero sí entiendo que tiene que ir con cautela, pero yo lo que esperaría es que este señor aprenda y Claro. no, es que de hecho debió haber aprendido cuando le pasó lo que le pasó con los estudiantes. No están infiltrados, son medularmente guerrilleros, son estratégicamente guerrilleros, son planeados por las guerrillas, por el ELN y por las FARC, que en este caso están articulados para enredar el país, para generar una sensación de caos total. Le limitan o más bien coartan la libertad de comerciar entre las personas, esos que pagan los impuestos a los cuales les están exigiendo la plata, son las personas que no dejan comerciar. Buenos días y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos más importantes de la semana. Y esta semana, lastimosamente, y digamos para mi sorpresa, nos toca que volver a hablar de la minga indígena. De la minga entre comillas, ¿no? Porque estos son unos delincuentes terroristas, aunque el gobierno ayer haya salido a leer un comunicado, creo que fue Ceballos, el comisionado de paz, que no sé por qué anda tan metido en esto de la minga, a decir que rechazaban rotundamente cualquier señalamiento de que los indígenas eran unos terroristas. Pero, bueno, digo que asombrosamente tenemos que hablar otra vez de eso porque yo la verdad creí que esto no iba a llegar a tanto, ya son 22, 23 días y el gobierno del presidente Iván Duque no hace nada. De hecho, hoy empiezan unos nuevos diálogos con estos señores y a ver, para darles paso a ustedes, pues empiezo hablando por encima de lo que ha pasado. Ayer veía, por ejemplo, reportes en el único centro de salud que funciona en la zona, que la gente está con enfermedades del estómago, daños de estómago, porque por supuesto quién sabe qué están comiendo y en qué situaciones están viviendo, los niños con enfermedades respiratorias, el desabastecimiento en Popayán, en Pasto e incluso en Cali ya se ve. 3.000 tractomulas atrapadas en Nariño, 15.000 millones de pérdidas diarias en el sector de los transportadores de carga en Nariño. En Popayán, por ejemplo, la central de abastos más importante de Popayán tiene un desabastecimiento del 60%. No hay gasolina en Pasto, o sea, ya de verdad que sí es cierto lo que decían los mamertos de por qué habla de Venezuela si acá estamos igual. Bueno, más o menos ahora Pero sí tienen gracias razón. a ellos. Más o menos ahora, pero sí tienen razón porque en Pasto, el otro día escuché a un señor que estuvo toda la noche en su carro haciendo fila para conseguir gasolina. Sí, no, y es que la contradicción es esa, es que los indígenas están pidiendo 4 billones de pesos, están pidiendo más tierras como 49.100 hectáreas, están pidiendo viviendas y están pidiendo pues cuando ellos mismos son las personas que no pagan impuestos o por lo menos no pagan impuestos dentro de sus tierras, son personas que además de eso le limitan o más bien coartan la libertad de comerciar entre las personas, esos que pagan los impuestos a los cuales les están exigiendo la plata, son las personas que no dejan comerciar. Entonces, es esa contradicción que ellos... Sí, o sea, es como, déjeme trabajar para ver si lo puedo mantener. Sí, pues si ya tenemos que mantenerlos a ustedes, entonces al menos déjenos, pues por lo menos comerciar. Pero es que ni siquiera es eso. Entonces le dicen los comerciantes, les ponen unas pérdidas de más o menos 1.200 millones de pesos y además de eso, entonces les exigen a ellos que pues paguen con sus impuestos su modo de vida. Pero Mateo, te faltó una petición, Claro. la de Juan Guaidó. No, es que es terrible. Piden que Colombia no reconozca a Juan Guaidó como presidente. Sí. O sea, estos señores quieren hacer la política también de tecnologías. Ellos hablan ahí en contra de uno de los proyectos de tecnologías del gobierno de Duque. Entonces, los indígenas quieren hacer la política en materia de tecnología, la política exterior, o sea... Quieren ser república independiente, pero al mismo tiempo colocarnos a nosotros las condiciones y decir cuáles deben ser nuestros puntos de la agenda y cómo debemos manejar el gobierno. Ya, efectivamente, como dice Vanessa, 22 días de bloqueos en la Panamericana, hoy se reanudan los diálogos. Me parece increíble porque yo creo firmemente que uno no negocia con la extorsión ni con la violencia. No entiendo por qué Duque lo hace. Sí. Yo creo que el mensaje que debe mandar el gobierno es que cuando se toman las vías de hecho,
cuando se actúa con actos terroristas, actos vandálicos, sencillamente no se puede negociar, no hay espacio a la negociación, porque la negociación, el diálogo está marcado por el respeto y claro, se respetan las dos posiciones, son dos posiciones antagónicas, pero se puede negociar. Pero cuando tú me agredes a mí, cuando tú impides que el pueblo, que la gente, Nariño, Cauca, Valle, no, es que todo el país está afectado por esto, pues sencillamente ahí no hay espacio para la negociación. Y ojo, porque se viene la Semana Santa y las dos ciudades más piadosas de Colombia, las dos ciudades donde... Popayán y Buga, las dos ciudades donde más romerías hay, donde más, donde se hacen todos los oficios de Semana Santa, Buga y Popayán están bloqueadas. Entonces yo creo que ahí sí puede haber un en detonante. Popayán ya canceló un montón de gente que ya había reservado para la Semana Santa. Entonces, por ejemplo, ayer veía a un señor que trabaja en una gasolinera diciendo que él era el único que había quedado empleado porque, bueno, no hay gasolina, entonces a los otros, esos señores pobres, porque es gente que gana muy poco, claro, que está sin sueldo ahora y sin trabajo, o sea, es decir, estos indígenas tienen más derechos que ese señor que trabaja en la gasolinera. Y no solamente más derechos, es que hay que decirlo, ellos tienen más tierras. ¿Sí? Es que ellos dicen, los terratenientes son los que nos están quitando las oportunidades. Ellos son los que tienen más tierras de todos los colombianos, según el Atlas de Distribución de la Propiedad Rural, que es una investigación que hizo la Universidad de los Andes. Los privados, en tierras rurales, los privados tienen el 39,7% de las tierras, los indígenas tienen el 27,6%, pero, un segundo, tienen un poquito menos que nosotros, que los privados, pues, pero... hay que pensar que los indígenas conforman el 4% de la población colombiana, es decir, el 4% de la población tiene el 27,6% de la tierra rural, y es tierra que no paga impuestos, y es tierra que además de eso vienen asignaciones del sistema de participaciones. Y es la tierra más improductiva del país. Es la tierra más improductiva, pero bueno, y es que es más, ¿por qué más tierra? Es que creen que por tener más tierra ahí van a ser más ricos. Por ejemplo, Japón tiene el 2% de su tierra es tierra fértil o tierra que puede ser explotada y es uno de los países más ricos del mundo. Es más, otra cosa, ¿por qué los indígenas piden y piden y piden más? Pues porque todos se lo mecatean. Y después, qué pena decir con palabras coloquiales, pero todos se lo gastan, no hay inversión, no hay propiedad de esa misma tierra, por lo que ya hemos dicho, la tierra es comunal, es tierra que no puede ser utilizada para garantías crediticias, entonces no hay inversión, no hay forma de comerciar la tierra, y estas personas simplemente piden más plata y no se la gastan, no se sabe qué hay con ella, no hay auditoría ni siquiera. Ya no puede haber espacio para el diálogo. Mire, yo creo que las fuerzas del orden deben cumplir con su deber y es pues, sencillamente contener esos desmanes y llamar al orden a los indígenas, y el presidente Duque, el señor Ceballos, el Ministerio del Interior, ya sencillamente deben decir, oiga, vean, lo que ustedes están pidiendo no se los podemos dar, ya se les dieron 10 billones, ahora están pidiendo creo que 3.4 billones más, o sea, ¿cuánta plata quieren? Ya están igual que los estudiantes, que en principio pedían 500.000 millones de pesos, después se les dio 1 billón y después se tomaron el brazo entero. Eso sucedió en el 2013, es que en el 2013 cuando se tomaron también casi todo el país, los indígenas también pidieron más plata, ¿cómo así? Es que ya les dieron un poco de plata. No, pero es que Mateo, a ver, tú estás hablando como si ellos tuvieran la intención, digamos, limpia de querer conseguir más plata y más tierras porque quieren vivir mejor. Es el pensamiento idealista de que uno quiere pensar bien en las personas, obviamente pero uno siempre no puede generalizar, debe haber indígenas que sí están buscando eso como en todo, pero cuando uno ya analiza, digamos, todas estas peticiones, como por ejemplo que están en contra de la política del Ministerio de las Tecnologías y que Colombia no reconozca a Juan Guaidó como presidente y esas peticiones no, se y alinean. otra petición es, Vane, qué pena te interrumpo, la otra petición también era que no se podía, que no quieren que hayan aviones por encima de sus tierras. Ajá, ¿Por qué? también. Pero entonces buena cuando pregunta, todas esas peticiones se alinean con también con las peticiones de los estudiantes y cuando ya es evidente que no es una cosa solo de ellos, entonces ya uno empieza a decir, estos son cocaleros que quieren su cultivo o que están detrás manejados por las FARC y que necesitan sus cultivos de coca y bueno, ese territorio es un territorio usado para los cultivos y para las rutas y todo esto. Entonces, pues
lo que dijo el ministro de Defensa de que estaban infiltradas por los guerrilleros. No, eso no hay duda. Es hay duda. evidente. No, es yo evidente. creo que estos paros son más bien, no están infiltrados, son medularmente guerrilleros, son estratégicamente guerrilleros, son planeados por las guerrillas, por el ELN y por las FARC, que en este caso están articulados para enredar el país, para generar una sensación de caos total. Y vea, yo me quiero reír de algo porque lo más gracioso es que desde la misma derecha salen con unas propuestas absurdas. Acá en este país creemos que todo lo solucionamos con burocracia. Rodrigo Pombo Cajiao, no sé si ustedes lo conozcan, es catalogado como uno de los intelectuales conservadores de este país. Y su gran propuesta es decir, mire, cuando no se puede dialogar, cuando las vías de hecho se toman en el país, pues esto me hace reflexionar, y yo creo que la solución es crear un ministerio del diálogo. Háganme el favor, crear un ministerio del diálogo, pero ¿para qué carajos? O sea, ¿cómo se soluciona? ¿Más burocracia para qué? Lo que se necesita es que las fuerzas del orden actúen eficazmente. Pero ojo, porque es que, mire, yo creo que a Iván Duque le pasa en muchas cosas, como cuando... A ver, yo no sé si ustedes recuerdan eso de cuando uno dice una mentira que se va convirtiendo en 1000 mentiras y la última mentira ya es una cosa gigante y uno ya dice, no, pues ya echar para atrás es demasiado difícil, me toca mantenerlo hasta la muerte. Yo creo que a Duque le pasa más o menos eso, porque cuando empezaron esas protestas hubiera sido muy fácil llevar al ejército y desarticular todo eso en un momentico y en un solo día y se acabó todo. Claro. En este momento, cuando tienes un montón de camiones atrás, cuando tienes un montón de indígenas ya organizados en diferentes zonas, cuando ya los estudiantes dicen que los apoyan y todas estas cosas, yo entiendo que ahora Iván Duque tenga miedo y diga, por Dios, si meto allá a los militares se va a armar quién sabe qué cosa. Entonces, evidentemente él no puede seguir cediendo porque esto ya es un chantaje, esto es el extorsionista que te llama todos los días y te pide algo. Pero sí entiendo que tiene que ir con cautela, pero yo lo que esperaría es que este señor aprenda y que, no, es que de hecho debió haber aprendido cuando le pasó lo que le pasó con los estudiantes, pero este señor no aprende, o sea, Iván Duque sigue cediendo y cediendo a todos los chantajes de toda esta gente y ahora se le va a juntar todo y simplemente se le va a paralizar el país. ¿Y qué pasa si Iván Duque se aparece allá? A ellos están pidiendo la presencia del presidente. ¿Qué pasa si Iván Duque se aparece allá? Yo no creo que lo reciban con bombos y platillos. Yo creo que la seguridad del presidente está en duda. Petro puede ir, porque Petro es el gran incendiario de este país. La maldita izquierda irredenta es la que incendia este país y ellos tienen espacio en todos esos lugares, los van a recibir, sale entre hombros el señor Gustavo Petro y se embarra los Ferragamo. No, de hecho es demasiado peligroso que la ministra esté allá. Yo no sé si ustedes recordarán, hace como 2 semanas ellos dijeron nos tenemos que reunir, pero en tal zona, y ella dijo por razones de seguridad no, y claro, la secuestran. Claro, envíen unos delegados y que negocien. Pues es que ya están secuestrando, pero yo quiero solamente decir 2 cosas como finales de mi argumentación. Es que yo creo que los indígenas deberían aprender, o más bien no aprender, deberían como cambiar su chip y dejar de exigirle más al Estado, exigirle más a los contribuyentes, porque es que los contribuyentes la verdad estamos cansados de pagar tantos impuestos, y cuando ustedes piden 4 billones más, quiere decir, eso obliga a que los contribuyentes deban pagar más impuestos. Yo creo que en vez de exigir más plata, en vez de exigir más tierras, lo que deberían exigir es un modelo económico distinto de sus tierras. ¿Y cuál es ese modelo económico? Es que la propiedad colectiva de las tierras generada del Estado, en la que usted no puede comerciar con esa tierra, en la que usted no puede utilizarla como garantía crediticia, es lo que los condena a la pobreza. Y es por eso que yo digo, ustedes deberían al menos por lo menos pensar una manera para que ustedes sean mucho más productivos, para que los indígenas sean mucho más productivos y puedan entonces crear un modelo económico o más bien, adoptar un modelo económico que les sirva para salir de la pobreza, pero ellos simplemente se condenan a la pobreza. Mateo, porque Mateo se me hace que es muy inocente. O sea, primero hay muchas tierras, porque miren, yo soy de Cali y digamos mi mamá siempre tuvo muchachas del servicio que nos ayudaban en la casa que eran de Miranda, de Corinto, de toda esta zona del Cauca. Y está la influencia de la guerrilla en esas zonas que estas muchachas me decían a mí, mira, ya policía no hay, si a uno lo viola, uno va donde el comandante guerrillero y el comandante guerrillero es el que va e imparte el orden. Sí. O sea, esta gente incluso quiere a la guerrilla porque es quienes mantienen el orden en esas zonas. Y luego es que hay muchos de los indígenas que no les gusta trabajar. Yo les decía a ustedes que vi un indígena que decía que él trabajaba,
que sus compañeros, intentó poner un negocio donde vivía y entonces en el campo, y que sus compañeros indígenas decían que solo trabajaban 8 horas a la semana. Entonces tú estás hablando como si ellos de verdad quisieran prosperar, como si ellos de verdad quisieran trabajar duro y hacer mucho dinero. Y hay muchas de esas tierras que ellos sí pueden vender. Es decir, Mateo se imagina los cañaduzales, los sembradíos de papa. Yo veo que un indígena, es que yo veo que un indígena no es diferente a cualquier persona. Nosotros... No, sí es diferente porque hay personas que valoran más el ocio. No, pero lo que quiero decir es, en ese sistema, en un modelo económico que sea capitalista, un indígena tiene que trabajar o se muere de hambre. Pues que ellos no son capitalistas, son cuando colectivistas. nosotros los mantenemos en sociedades colectivas que son sostenidas por el Estado, pues obviamente, quiero decir, es por responsabilidad del Estado que esos indígenas no hacen nada. Bueno, yo diría que deberían utilizar algo para que sean más productivos. Pero yo creo que esa petición no debe ser a los indígenas, que obviamente están muy contentos viviendo de esa forma y pidiendo más, sino al Estado para que deje de sacarnos a nosotros dinero para una gente que no quiere trabajar. Nos vemos en un próximo episodio de La Reacción.